Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este masterclass digital sobre los materiales compuestos. Los materiales compuestos son el futuro de muchas industrias. Antes de responder esta pregunta, vayamos a las bases de lo que es un material compuesto. Mi nombre es y soy ingeniero especialista en simulación en diseño y manufactura digital y esta será nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar de materiales que moldean el futuro, específicamente de estos materiales compuestos, algunas técnicas para modelar compuestos, y dentro de estas técnicas para modelar materiales compuestos existe una que mixto, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Sobre ella también algo que le llaman laminado de compuestos, y dentro de Abaqus, cómo se gestiona el uso de estos materiales para definir las orientaciones y las características de los materiales que sean los compuestos. De modelos más sofisticados, modelos más complejos de materiales compuestos, y al final haremos una breve preguntas y respuestas. Antes de comenzar, me gustaría hacer un breve sondeo, si me pueden ayudar a contestar la siguiente pregunta. Es simplemente para tener una idea y tener una estadística eh, sobre si conocen o no los materiales compuestos. Si pudieran contestar, por favor, voy a dar unos segundos nada más. Muchas gracias. Si alguien más, segundos adicionales. Muy bien. Ah, la siguiente pregunta sería: en la empresa o en la institución en la cual tú trabajas, ¿qué tipos de materiales son los que típicamente se utilizan? Si por favor me pueden ayudar a contestar. En la pregunta anterior, prácticamente un 50% de la audiencia utiliza materiales compuestos, la otra no. Vamos a hacer un overview de estos tipos de materiales y algunas características más avanzadas para aquellos que ya trabajan sobre estos compuestos. Bien, otros 30 segundos para esta pregunta. Listo, muchas gracias. Cerca del 73% de ustedes utiliza materiales como aceros, el 61% plásticos, cerca del 30% materiales compuestos y un 5% cerámicos. Entonces, aquí esta sección y vamos a ir haciendo algunas preguntas más adelante. Les agradezco mucho el tiempo para responder la pregunta, y vamos a regresar al tema: ¿por qué estos materiales, los materiales compuestos son el futuro de muchas industrias? Hablemos brevemente de las bases de los materiales compuestos. En esencia, un material compuesto está formado por dos o más materiales con diferentes propiedades físicas y químicas. Cuando se combinan, el material compuesto se beneficia de las características físicas de una forma distinta y mejor a lo que el componente individual podría lograr. Un ejemplo muy básico de esto sería el concreto reforzado, por ejemplo. Como podemos observar en esta imagen,
Los materiales de ingeniería se dividen en polímeros, cerámicos y materiales compuestos. Y estos materiales han sido utilizados desde hace décadas hasta la actualidad. Como también podemos observar aquí los materiales compuestos, al final de la gráfica, están hechos pues, para reemplazar a los materiales tradicionales como metales cerámicos y los polímeros. Y aquí retomamos la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque tienen propiedades superiores a que que los materiales tradicionales. Algunas de sus ventajas podrían ser entre varios tipos por peso, es decir, son livianos y podemos controlar la distribución del peso en la estructura. Se mejora, por supuesto, la relación de alta resistencia versus pesos. Las propiedades superficiales son superiores porque pueden ser, por ejemplo, resistentes a la corrosión y pueden tener acabados superficiales muy particulares. Y por otro lado, por ejemplo, las propiedades térmicas pueden tener baja conductividad térmica, bajos coeficientes de expansión térmica. En cuanto a propiedades eléctricas, pueden ser compuestos no magnéticos. Y si lo vemos desde un punto de vista militar o de ser invisibles a radares, tienen alta resistencia eléctrica y por sus dimensiones pueden ser partes muy grandes, partes muy complejas o la combinación de ambas. Y si lo aterrizamos un poco al tema de costos, bueno, pues son de bajo costos debido a que se pueden producir en masa. El tipo de mantenimiento pudiera ser mínimo, la generación de prototipos, es decir, esto es barato comparado con lo que nos cuesta en otros materiales, ¿no? Eh, bien, la siguiente lámina eh, creo que da una idea muy clara de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como lo mencioné hace un momento, los materiales consisten en dos o más materiales para formar un nuevo material con nuevas propiedades que difieren de las propiedades de los materiales que lo constituyen. De tal manera que una estructura se va a llamar matriz, mientras que la otra estructura se llama refuerzo que está inmerso en la matriz y ahorita gráficamente lo vamos a mostrar. Y el material de la matriz puede ser un polímero, por ejemplo, mientras que el material del refuerzo puede ser una fibra, como fibra de carbono o fibra de vidrio. Los materiales compuestos comunes utilizados en los aviones incluyen fibra de vidrio, fibra de carbono, sistema de matriz reforzado con fibra o cualquier combinación de estos. En esta imagen muestro una aeronave que es el Boeing 787 y es el primer avión comercial en que los principales elementos estructurales están hechos de materiales compuestos en lugar de aleaciones de aluminio. Entonces, en esta imagen, los materiales utilizados en la estructura del cuerpo, si vemos todo el cuerpo de la aeronave, está formado por más del 50% de compuesto de fibra de carbono. Y el peso de los componentes hechos de materiales compuestos, pues se reduce en este caso en aproximadamente un 20%. Y esto estamos hablando de toneladas que le estoy quitando al avión. ¿Y por qué analizar compuestos? ¿Por qué se tienen que hacer simulaciones sobre materiales compuestos? La razón principal es que las propiedades del material de un compuesto son difíciles de calcular a mano, ¿no? Al igual que la simulación, para cualquier caso de estudio que se haga, está destinado a disminuir el número de iteraciones necesarias y, por supuesto, la reducción implícita de costos. Y para ello se requiere una plataforma que me permita hacer análisis de compuestos y me permita simular diferentes configuraciones de capas y ángulos para ver qué composición del material produce resultados óptimos. Hago la referencia al mundo aeronáutico ya que es una de las banderas de esta industria, pero en realidad las aplicaciones de materiales compuestos son muy vastas en el área automotriz, médica, de alta tecnología y en muchas otras industrias. Eh, bien, ahora vamos a hablar ya específicamente sobre las técnicas de modelado dentro de Simulia para materiales compuestos. Entonces, entraremos un poco más en profundidad en el tema y hablaremos brevemente de la constitución de estos materiales. En términos del propósito del análisis, podemos tener diferentes técnicas de modelar compuestos.
Y esto es importante ya que existen pues, diferentes estrategias, como lo voy a mostrar aquí, para resolver un problema que contemple el manejo de este tipo de materiales. Entonces, la primera técnica es llamada modelado microscópico, donde la matriz y el refuerzo son modelados de manera independiente como continuos deformables separados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este bloque que está modelado con dos capas y tenemos las fibras del compuesto modelado. Es decir, en este caso, cada capa o cada elemento es compuesto por un único material homogéneo, donde los materiales están referidos a la matriz o al refuerzo. Es decir, esta es la capa 1 y tiene los refuerzos que van en esta dirección y tengo esta segunda capa que tiene los refuerzos en esta dirección. De tal manera que este es un tipo de modelado que se conoce como microscópico, donde tengo aquí la matriz, que es todo este componente, y la fibra. Y entonces estos constituyen esta capa. Y tengo la matriz 2 y la fibra 2, que es lo que tengo aquí abajo, que constituyen la segunda capa. La siguiente técnica es llamada modelado mixto, donde cada elemento está compuesto por cantidad de capas de diferentes, donde el material que se especifica como ply o capa es una combinación homogénea equivalente de la matriz y el refuerzo. Por ejemplo, en este caso tengo un bloque que es mallado con un solo elemento en su espesor. Vemos este punto amarillo, es el que representa la posición del nodo, pero este elemento tiene dos diferentes materiales, donde en la parte superior tengo este material azul que representa la capa 1, el cual es equivalente homogéneo de la matriz más el refuerzo, es decir, no tengo que hacer el detalle como lo tengo en el modelo microscópico. De tal manera que esta capa azul es esta, presenta o es equivalente homogéneo a tener la constitución de la matriz y la fibra. Y sucede exactamente igual en la parte de abajo, ¿no? Este material rojo que representaría la capa 2, el cual es un equivalente homogéneo de la matriz más el refuerzo, es decir, la fibra 2 más la matriz 2 que constituyen esta capa 2. Y hay una tercera técnica que se conoce como macroscópico, donde el material compuesto es modelado como un único material ortótropo o un material completamente anisótropo, de tal manera que este compuesto macroscópico contiene un equivalente homogéneo de la capa 2 y la capa 1, la capa 1 y la capa 2. Entonces, eh, típicamente o se utiliza de manera muy el uso de modelado mixto, pero otra vez depende de la naturaleza del problema para poder hacer el uso de estos compuestos. Uh, me preguntan que si esto se está grabando. Sí, de hecho al final este contenido se sube a los diferentes medios que tenemos, que más adelante les digo cuáles son. Bien, entonces, en términos de estas técnicas de modelado mixto, ya en términos del uso de Abacus, tenemos diferentes tipos de elementos que se pueden utilizar. Tenemos elementos shell, elementos que llamamos shell continuos y elementos sólidos que soportan construcciones múltiples. Por ejemplo, el usuario puede definir un número de capas o de layers con materiales independientes y orientaciones de cada una de las capas. Entonces, esto lo veremos un poquito más adelante. Hay algunas recomendaciones dependiendo de la naturaleza del problema que se vaya a resolver, pero en el caso de los elementos shell, la geometría se especifica como una superficie de referencia. Si pueden ver aquí, no hay un espesor como tal. Y típicamente se utiliza algo que llamamos o se conoce como superficie media. Y entonces las propiedades o el espesor de este shell se define mediante las propiedades de la sección.
Otro tipo de elementos que se puede utilizar es algo que se conoce como elementos shell continuos, donde sí se requiere un modelo en 3D, ya que la del sensor pues es definida mediante la posición nodal. De tal manera que el usuario puede definir, en este caso, por ejemplo, un número de capas en cada elemento, materiales independientes, orientación de cada capa y un número diferente de puntos de sección para poder hacer el cálculo. Esto es un poquito más técnico en cuanto a el tipo de integración, pero puedo controlar todos esos aspectos. Y el sólido, bueno, pues como tal es una representación fiel del modelo tridimensional. Entonces, esto es simplemente una vista de los tipos de elementos que se pueden utilizar, pero vamos a ver algo más práctico, donde tenemos algo que le llamamos laminado de compuestos. ¿Qué significa el laminado de compuestos? Simplemente es que está hecho de múltiples capas. Es decir, cada capa tiene un grosor único y las fibras de refuerzo en cada capa están alineadas de manera diferente. La secuencia en la que las capas están dispuestas para formar el laminado se denomina secuencia de apilado, como se puede ver aquí, es decir, es una técnica mixta donde hay un apilado porque tengo esta base y yo puedo seguir construyendo cualquier cantidad de apilados o de capas. Entonces, una de las formas más fáciles de modelar esto es usando precisamente el modelado mixto, ¿no? Que como lo explicamos antes, lo vuelvo a retomar, cada elemento está compuesto por cantidad de capas de diferentes materiales, donde el material que se especifica como capa 1 o PLAY es una combinación homogénea equivalente de la matriz refuerzo. Entonces, tenemos la definición de las propiedades para cada capa que tienen información de grosor, orientación de la fibra, la secuencia de apilamiento, que a su vez va a gobernar el comportamiento estructural, ¿no? Y es importante porque consideran muchos efectos que son los que están nombrados aquí. Es decir, se toma en cuenta el cortante transversal que permite la captura de permite capturar la rigidez cortante, se consideran los esfuerzos normales, esfuerzos interlaminares que pueden presentarse cerca de regiones localizadas debido a cargas complejas y algo que es muy importante son las condiciones de contacto porque estos materiales compuestos pueden interactuar con otros materiales que pueden ser compuestos o no. Bien, el siguiente caso es sobre este mismo laminado de compuestos. Este es un caso teórico y se llama placa de Pagano, y es un caso teórico del doctor Nicolás Pagano, y existe mucha literatura alrededor de este caso, y vamos a mostrar el uso de compuestos en Abacus validando este modelo. Este es un caso simple, entendiendo que la complejidad y el tamaño de los modelos pueden ser mucho más sofisticados y puede haber otros criterios. Eh, y antes de este procedimiento, quiero hacer otro breve sondeo, si me pueden, por favor, ayudar. Eh, y básicamente es el siguiente. ¿Cuál es el método que utilizan en tu empresa para validar los diseños, ¿no? Si usan cálculos manuales, si utilizan hojas de cálculo, utilizan herramientas por elemento finito, o si se basan en la experiencia y entonces pues, todo se desarrolla a través del know-how que tiene la empresa para desarrollar un producto. Otros 20 segundos. Va ganando la experiencia, pero interesante porque también se utiliza de manera importante herramientas de análisis, hojas de cálculo
y cálculos manuales. Buena observación. Dice Noé que deberíamos agregar métodos experimentales. Bien, faltó en la encuesta. Muchas gracias por la observación. Listo, voy a cerrar la encuesta y lo que vamos a hacer es, bueno, aterrizar esto ya como tal sobre el uso de la herramienta. Voy a cambiar de interfase. Esta es la interfase de Abacus. Lo que voy a hacer es abrir un modelo. Se trata de un modelo tridimensional, no tiene nada en especial, simplemente son extrusiones. Y lo que vamos a hacer aquí es definir el proceso de configuración. Es una herramienta sumamente intuitiva, todo está estructurado de tal manera que el usuario de manera secuencial puede ir organizando y agregando la información requerida para el análisis. Si muchos de ustedes están acostumbrados a trabajar con árboles de historia, típicamente en los CADs, para desarrollar la geometría, bueno, Abacus está estructurado de la misma forma, pero en lugar de agregar material, agregar operaciones, extrusiones, cortes, etcétera, aquí se agregan propiedades del análisis. Entonces, vamos a agregar un material, en este caso la definición del material lo puedo hacer a través de esta ventana donde tengo mucha información que puedo ingresar, pero algunas de las herramientas me permiten tener librerías de materiales que haya yo utilizado en modelos anteriores o que yo alimente para tenerlas como referencia, y simplemente lo que hago es agregar el material y lo que tengo aquí es la definición de las propiedades elásticas de el compuesto que voy a utilizar, donde tengo los módulos de elasticidad, las relaciones de Poisson o la relación de Poisson y los módulos cortantes. Entonces, lo que voy a hacer es definir estas características en cuanto a la definición del compuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar propiedades del compuesto, es decir, voy a agregar capas. Esta es una representación de la placa de Pagano, que en realidad vamos a agregar algunas restricciones o condiciones de bordes que representen simetría, como si esto fuera extendido. Entonces, aquí puedo agregar la cantidad de que yo requiera, pero en el caso de estudio, tenemos 3 capas que tienen esta dimensión y con estas propiedades. Entonces, también viene, la referencia de la orientación de las capas. Entonces tengo la capa inicial a 0 grados, la segunda capa va a 90 grados y la tercera capa va a 0 grados. Me voy a adelantar un poco para mostrar la respuesta. Lo que tengo aquí es la solución analítica, que es la línea negra, y la línea roja o los puntos rojos representan la solución de Abacus. Entonces, si pueden ver, aquí tengo la cual se aplican las capas o las plies dentro de Abacus, que representa la orientación. Tengo aquí 0 grados a 90 grados a 0 grados, pero esto puedo orientarlo de acuerdo a cómo pues, se ha definido el compuesto, ¿no? Y los espesores de cada capa. Entonces, vamos a utilizar este método mixto más apilado, donde vamos a agregar las capas del compuesto, que es lo que voy a hacer ahora, y paso a la interfase, defino la cantidad de capas, elementos continuos, simplemente tengo aquí la definición de cada una de ellas, son 3 capas, pero pueden ser 50, 100, 500, no importa, la herramienta tiene la capacidad para gestionar cientos de capas y vamos a definir las regiones. La capa 1, simplemente voy a seleccionarla, le digo siguiente y pueden observar que aquí me da la dirección de las capas. La dirección en 1 es en sentido de X, dirección 2 en Y y 3 sería Z. Y puedo definir los materiales y esto en lugar de hacerlo para cada uno, puedo decirle, bueno, quiero que agregues el mismo material a todas las capas. Obviamente la orientación va a ser distinta.
tengo el espesor de cada capa, 833, que son 2.5, que es el total de la placa dividido entre las 3 layers, y el ángulo es 0 grados, pero la intermedia le voy a decir que es de 90 grados. Entonces lo único que voy a hacer con el resto es seleccionarlas. Esta es la intermedia y ahí vienen las definiciones. Si ven, cambió la orientación. Antes era 1 en esta dirección y 2 hacia arriba. Aquí estoy girando la capa o la orientación de las fibras 90 grados. Y lo que voy a hacer es para la tercera capa hacer exactamente lo mismo, definida. Listo. Entonces ya tengo ahí mis 3 diferentes secciones. Lo único que resta aquí es decirle al sistema cómo va a aplicar una presión sobre esta estructura y voy a aplicar una carga. Como es una forma, una presión no uniforme, voy a decirle que en lugar de que sea una distribución de este tipo, voy a agregar una que me permita definir esa característica. Te voy a decir que es una función sinusoidal de pi por la dirección entre 10. Es un valor arbitrario, ¿no? Simplemente la representación. 1 entre 10. Sí, está bien. Función analítica. Listo. Ahí está una presión uniforme. Y lo que voy a hacer es restringirlo como si estuviera, si fuera una viga, simplemente, una placa simplemente apoyada. Voy a definir algunas condiciones que me permitan definir esa característica. Voy a seleccionar estas caras laterales. Le voy a decir que voy a restringir en la dirección de Z. Y vamos a definir la condición de simetría. Voy a seleccionar estas caras. Hay simetría en Y, ¿no? En base al sistema coordenado. Y por último, vamos a definir una restricción que controle el movimiento de cuerpo rígido, es decir, únicamente le estoy diciendo que está soportada y que no puede moverse en la dirección de Z. Le estoy diciendo que hay simetría, pero nada le está diciendo al modelo que no pueda desplazarse en la dirección de X. Por eso es que voy a agregar una condición adicional, simplemente un nodo. Desde el punto de vista físico no tiene sentido, pero virtualmente tengo que hacerlo para que esta placa no salga corriendo en la dirección de X, ¿no? Entonces, listo. Ya tengo toda la definición. Aquí lo interesante era la definición de las capas, que es lo que tengo aquí, ¿no? Y esa es pues, de simple la definición del compuesto. Vamos a ver unos casos más complicados, pero esto sería como la base. Entonces, lo que voy a hacer es crear un estudio. En este caso es la resolución de la configuración del análisis. Y básicamente en esta definición puedo controlar la cantidad de recursos que quiero utilizar para resolver el modelo. Es decir, si yo tengo un equipo que tiene 4 cores, 8 cores, 16 cores, 32, en fin, yo puedo gestionarlo para hacer los análisis mucho más rápidos. Ya lo que voy a hacer es mostrar los resultados y tengo aquí la flexión debido a la presión uniforme sobre la placa y básicamente lo que miden en la placa de Pagano es a través del espesor cuáles son los esfuerzos cortantes que se desarrollan. Y esto sucede, este efecto sucede debido a que como tengo una orientación de fibra 90 grados con respecto a las otras dos, entonces
tiene este efecto, hay una reducción en el esfuerzo cortante transversal. Si yo dejara todas iguales, entonces esta placa o esta tensión, este cortante, sería mayor en la zona media de la placa, ¿no? Entonces vamos a verificar esto. Aquí tengo que hacer un paso que me permita medir a través del espesor de la placa. Voy a seleccionar punto y que seleccione hasta el otro extremo. Agregarlo después, selecciono el punto. Voy a cambiar la orientación. Me deja tomarlo. La misma estructura. Voy a intentar de nuevo. Listo. Entonces tengo toda la secuencia, es decir, para no ir de uno por uno, selecciono un punto inicial, un punto final y listo. Simplemente a través del espesor es lo que quiero medir, ¿no? Entonces, dar un gráfico a través de esa trayectoria. Voy a decirle que quiero medir el cortante y voy a lo mayor de puntos, el efecto de la visibilidad entre puntos. Y entonces esto es la representación del cálculo. No es simplemente la comparativa entre esta sección y esta sección. Aquí yo puedo medir prácticamente en cualquier punto, mira, sea más visible. Puedo hacer mediciones particulares y decirle que quiero probar el valor en algún punto en específico. Entonces, entre este punto y este punto es el inicio o fin de una de las capas, punto 833, pero en esta sección el valor del cortante que se genera en la capa que va orientada a 90 grados es menor y después vuelve a incrementarse, ¿no? Es simplemente una comparativa del caso teórico contra lo que podemos obtener dentro de Abacus, ¿no? Y regresando a nuestras láminas, para modelos más sofisticados, porque el caso que acabo de presentar es simplemente una placa que es de materiales compuestos, donde una de las capas intermedias 90 grados, pero en este caso tenemos un modelo que contiene múltiples, hablamos de materiales isótropos, que puede ser pues un acero, un aluminio, alguna otra aleación, un polímero, y los materiales compuestos, y estos pueden interactuar con este tipo de materiales, de tal manera que simplemente para mostrar los resultados, tengo aquí la definición de resuelta. Este es de un perfil alar, y lo que podemos visualizar aquí es lo siguiente. Una de las herramientas es que me permite medir en diferentes secciones. Estas plies o capas son de las que hablamos, que se constituye esta técnica de modelado mixto, y estas son las diferentes secciones, de tal manera que puedo visualizar en zonas en particular. Voy a quitar la malla, mejor evaluación y ver cuáles son las tensiones que se desarrollan en ciertas secciones del modelo. Entonces puedo medir diferentes, y entonces se van aislando y me va dando los valores máximos permisibles. Y además de ello, me permite generar una serie de comportamientos que me permitan
evaluar cómo es que se comporta estructuralmente el sistema. Entonces, si pudiéramos ver cómo es que están estructuradas estas capas, este es un ejemplo adicional. Tenemos esta gestión de todas las diferentes zonas de este perfil y simplemente puede leerse de un archivo o un archivo de Excel simplemente para importar la información y entonces controlar cómo es que están orientados. Si pueden observar aquí viene el ángulo de rotación, 90 grados, 45 grados, menos 45 grados, dependiendo de cuáles sean las propiedades que queremos asignarle a este compuesto para este producto en específico. Bien, este es un comentario porque los modelos que acabamos de mostrar pues son relativamente simples. Entonces, a menos que el modelo sea eh, tan simple como esto, pues cada vez pudiera ser más complejo la definición de estos materiales compuestos. Entonces, Abacus, mediante estas herramientas, ofrece pues, capacidades avanzadas de simulación que incluyen consideración para la capacidad de fabricación, porque también me permite definir zonas específicas de manufactura y que incluyan la intención de diseño. Y como lo mostramos, podemos asignar diferentes orientaciones a diferentes regiones, aumentar el número de capas y asignar diferentes secciones a diferentes regiones. Si pueden observar aquí, tengo una placa que nuevamente puede ser un shell, puede ser un sólido, puede ser un shell continuo, donde muestra las capas que pueden contener decenas o cientos de ellas para definir un apilado en particular. Entonces, el resultado final de esto es un material compuesto que puede contener cientos de capas de diferentes propiedades u orientaciones de material. Es sumamente fácil gestionarlo a partir de las herramientas que pudimos observar hace un momento, ¿no? Bien, para terminar con esto, eh, quisiera lanzar una última pregunta y es si utilizan dentro de su empresa alguna herramienta, es decir, si existe alguna plataforma de análisis, cuál de ellas son las que típicamente o están relacionados con esas herramientas, ¿no? A dar unos segundos. 20 segundos más. Listo. Voy a cerrar la pregunta. Bien, pues prácticamente hemos llegado al fin de esta sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues con toda confianza vamos a dar unos minutos para poder tratar de dar respuesta a las inquietudes que tengan. Ah, me preguntan que este es el modelado como tal de materiales compuestos, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay falla en estos materiales? Falla pueden ser diferentes tipos de falla, ¿no? Puede ser eh, una falla que se conoce como intralaminar, puede ser una falla del material por delaminación,
puede ser por un efecto que le llaman crush o crushing, puede ser un efecto de fractura, iniciación de la fractura, propagación de la fractura. Es decir, para este tipo de fallas, la plataforma está preparada para poder resolver este tipo de situaciones. Déjame, pues si tengo aquí alguna imagen que nos pudiera ayudar un poco a contestar esto. Aquí. Por ejemplo, aquí tengo dos tipos de falla distinta de un material compuesto, ¿no? Tengo algo que le llaman daño progresivo de compuestos reforzados, tengo de laminación y tengo propagación de la fractura. Entonces, por ejemplo, para eh, propagación de daño progresivo, se puede utilizar algo que se conoce como daño intralaminar, o para delaminación, por ejemplo, se utiliza algo que se conoce como comportamiento cohesivo, y para eso se utilizan un tipo de condiciones particulares entre los materiales compuestos, es decir, no tengo que generar un elemento entre estos dos materiales, simplemente defino algunas propiedades que me permitan determinar el comportamiento de separación o tracción que pudieran tener estos componentes. Eh, Se me fue la imagen. Y, por ejemplo, para este caso, eh, se utilizan diferentes teorías, pero aquí se puede considerar, por ejemplo, ruptura de la fibra a tensión, si hay inestabilidad de la fibra por compresión, si hay fractura a través de transversales o de cortante que se generen, si hay crush, y además se puede describir la evolución del daño, es decir, es la iniciación como tal del daño, pero también es la evolución que describe pues la degradación de la rigidez del material una vez que se inicia el daño. Sí, la respuesta es sí, sí es factible poder evaluar el comportamiento de materiales cuando existe fallan. Y uno de estos, este es un método, es decir, daño progresivo. Este es otro que se conoce como delaminación, que es el comportamiento cohesivo entre el material compuesto, pero existen otras técnicas que se llaman BCCT, otra que se llama zona de crash, otras técnicas que se llaman XFEM para ver propagación de la iniciación de la fractura y propagación. En fin, existe una, eh, una serie de técnicas y herramientas que me permiten poder resolver esto sin ningún inconveniente, ¿no? Mm, Me preguntan, en caso de que quisiéramos simular el proceso de unión de dos piezas, ambas de materiales compuestos, y la unión la hago con resinas, ¿cómo puedo hacer un estudio para determinar la resistencia de la unión? Exacto, tendrían que obtener las propiedades de la resina, eso se define como un elemento cohesivo, y a través del comportamiento estructural se puede determinar bajo qué cargas pudiera existir esa separación o delaminación de la estructura. Dicen que sí es posible hacer este análisis únicamente en Abacus o desde SolidWorks se puede hacer. SolidWorks tiene uh, como una parte básica de materiales compuestos, o sea, se puede hacer el apilado de estos materiales, pero ya temas eh, complejos como lo que estoy mostrando aquí de laminación, la propagación de la fractura, eso ya es un limitante de las herramientas, ¿no?
Bien, parece que me preguntan que se puede hacer una simulación de impacto en un chasis tubular soldado. Sí, sea de un material compuesto o no, es factible. Una imagen que representa un poco el impacto. Se utilizan un tipo de método, se llama explícito, donde podría yo evaluar el, el impacto y ver cómo interactúa un componente con otro y la interacción que pudiera haber en sí consigo mismo de los materiales que pudieran tocarse en el momento del impacto. Y claro, podría yo considerar las uniones de esos tubos. Me preguntan si se puede hacer una simulación de una pieza para determinar la ruptura. Sí, existen, como lo comentaba, algunas técnicas que aplican para compuestos o no. Entonces, la predicción de la falla se puede hacer con algunos métodos de iniciación de la fractura y la propagación. Podría haber ese efecto. Me preguntan qué simulaciones con materiales diferentes. Sí, una de las herramientas que me permite simular a través de estas tecnologías es validar bajo qué condiciones o bajo qué propiedades del material es el más adecuado. Entonces yo puedo seleccionar, hacer diferentes casos de estudio como escenarios y entonces determinar cuál es el óptimo. Si quiero ir más allá, tengo herramientas de optimización. Las herramientas de optimización me permiten evaluar bajo una condición paramétrica cuáles serían las mejores condiciones geométricas o de propiedades de un material para darle ciertas características a ese producto, ¿no? O a ese componente. Me preguntan que si Abacus resuelve análisis térmicos. Sí, habría que ver un poco más a detalle el caso, pero la herramienta me permite hacer análisis acoplados térmicos estructurales o únicamente térmicos eh, para evaluar mapas de temperatura en una estructura. Y más allá puedo hacer eh, análisis para ver cómo estructuralmente cambia un componente debido a los efectos térmicos. Me preguntan si puedo involucrar eh, para un producto en particular con diferentes propiedades de polímeros, si se pueden evaluar bajo condiciones de temperatura, presión y estrés. Sí, entonces aquí lo que vimos es simplemente una carga aplicada sobre una placa, pero puedo definir con cualquier condición de borde y esto implica cargas térmicas, cargas de temperatura o alguna otra condición que se quiera tomar en cuenta en el proceso de cálculo. Bien, pues creo que hemos llegado al fin de este seminario. Con toda confianza, si hay alguna pregunta que surja después de esto, estamos para eh, hay algunos contenidos que pudieran ser interesantes en estos próximos días. Tenemos una simulación el jueves 22, es un masterclass de 3D Experience para herramientas de simulación, pero en nube. Y también tenemos una sesión de certificación, que es la tercera parte, que es el 23 de agosto. Y este es el último contenido que se ha subido al canal. Si este contenido que acabamos de presentar en los próximos días estará disponible, ahí dentro de la pestaña que ustedes tienen de vista, está esta presentación que se llama Masterclass 2019 B2. Es el contenido que acabamos de ver, si gustan descargarlo. Eh,
y quieren compartirlo con personas que crean que les interesa este material, adelante. Entonces, agradecemos mucho su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego.